Buenas tardes con todos. El día de hoy tenemos asignada la clase que no puede editar el día viernes. Estamos recuperando el día de hoy. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos, jóvenes. El tema correspondiente es sobre intoxicaciones crónicas del sistema nervioso central. ¿Ya? Si bien es cierto, pareciera que el tema pues no es tan frecuente en la atención ambulatoria, sí es cierto, pero ahora veremos que definitivamente pues hay varios tóxicos ambientales a los cuales no le damos importancia, pero en áreas ocupacionales sobre todo, y bueno, hablando de las drogas también que causan abuso y dependencia, estas generan pues a la larga alteraciones en todo lo que es la función cognitiva, conductual del ser humano. ¿Okay? Entonces vamos a ir compartiendo las diapositivas. Vamos a ver. Ya estamos. Bueno, ya están en segunda semana de rotación. La idea es que estemos ya más ubicados en el capítulo. No se olviden revisar su semiología. En casa, trabajar con sus instrumentos para ir practicando parte de la evaluación neurológica, por favor. Martillo de reflejos, linterna, y si es factible, lo que es oftalmoscopio. Traten de conseguir un oftalmoscopio que de verdad les va a servir. No es para oftalmología únicamente, sino para neuro y para diagnosticar muchas patologías de emergencia. Bueno, empezamos. Entonces, aquí está el tema, intoxicaciones crónicas del sistema nervioso central. Primero hay que definir algunos términos. ¿Qué es neurotoxicidad? Se define como la capacidad de inducir efectos adversos a nivel del sistema nervioso central, nervios periféricos u órganos de los sentidos. El producto químico va a ser un neurotóxico cuando induce una disfunción neural constante o alteraciones químicas o estructurales del sistema nervioso. Se manifiesta por síntomas y efectos que dependerán del producto químico, de la dosis recibida, de cuánto dura la exposición y de las características del individuo expuesto, ¿no? Los efectos neurotóxicos se van a agrupar por niveles. Como pueden ver, hay síntomas subjetivos reversibles, como anomalías en las exploraciones neurológicas, o a veces el paciente puede acusar mareos, pérdida de memoria. También en un nivel 2 vienen los síntomas subjetivos ya irreversibles. Posteriormente las alteraciones bioquímicas, cuando dosamos a un neurotransmisor, teóricamente, porque acá en Perú se nos complica a veces hacer dosaje de este tipo de sustancias. Las alteraciones fisiológicas que se verifican en exámenes como electroencefalograma, potenciales evocados, o también en pruebas psicológicas, hablando de la parte neurocognitiva, ¿no? Donde podemos evaluar cómo está la atención, concentración, memoria, procesamiento de un paciente. Luego vienen las alteraciones ya neurológicas con hallazgos anómalos en algunos exámenes, tipo una neuroimagen, por ejemplo, o déficits clínicos muy evidentes, como paciente, por ejemplo, con un parkinsonismo. Ahora veremos que el manganeso, por ejemplo, como sustancia tóxica, en personas expuestas pueden generar un síntoma de parkinsonismo. Por eso es importante a la hora de hacer anamnesis verificar si hay exposición o no a neurotóxicos, ¿ok? Y 6, las alteraciones morfológicas que comprenden ya muerte celular, axonopatía. A nivel periférico eso lo podríamos verificar, por ejemplo, con una electromiografía, y lo de la muerte celular con alteraciones, perdón, con exámenes histopatológicos, que no es lo habitual, ¿ya? No es lo habitual hacer todo eso. Generalmente nos quedamos hasta exámenes auxiliares. Y bueno, como ven acá, con el aumento de la exposición, entonces pasaremos de síntomas subjetivos a alteraciones primero del funcionamiento y luego enfermedades neurológicas ya o alteraciones estructurales.
Ay, me fue la vida. Como observan en esta diapositiva, finalmente los neurotóxicos van a tener efectos a varios niveles. Pueden ver acá efectos generales: pérdida de apetito, cefalea, somnolencia, depresión. Efectos sensitivos, por ejemplo, alteración de la visión, como ceguera nocturna, elevación del umbral olfativo, auditivo, zumbido de oídos, vértigo, trastorno del dolor, hormigueos, o sea, parestesias. Efectos motores, generalmente los pacientes pueden acusar temblores, contracturas, falta de coordinación, alteraciones en los reflejos. Y los efectos cognitivos, que son los que percibe generalmente el paciente, pero que no se da cuenta que son ocasionados por el neurotóxico. Por ejemplo, el paciente puede sentirse fatigado, tiene dificultad para concentrarse, o acusar problemas de memoria, confusión. Entonces, todo eso puede ser atribuido muchas veces al estrés. No, es que es estrés, estás cansado. ¿Ya? Y alteraciones como la lentitud mental o llamada bradisiquia, falta de iniciativa, etc. Y también efectos ya en el estado de ánimo, ¿no? Pacientes más irritables, con problemas de sueño, depresión, ansiedad. Como ven, muchos de estos síntomas son atribuidos a factores ambientales, pero de tipo estrés psicológico. Por eso que hay que tener bastante curiosidad para atribuir estos síntomas a un agente tóxico. Y bueno, acá el objetivo, jóvenes, no es memorizar todos los productos químicos, porque estaría de más, no es nuestra función, sino la idea es ver dónde son las fuentes de posible intoxicación para tenerlo en cuenta a la hora de hacer nuestra anamnesis. Entonces vamos con algunos de ellos para que lo vayamos reconociendo. Gases como el ácido sulfídrico, cianuro, óxido nitroso, pueden generar efectos agudos y crónicos. Como a mí me toca ver la parte crónica, verán que los efectos comunes incluyen principalmente encefalopatía, ataxia. ¿Ya? Encefalopatía no tanto como un trastorno de conciencia en nivel de conciencia, sino más bien en estructura de la conciencia. ¿Ya? Entonces, el ácido sulfúrico, por ejemplo, ¿dónde se ubica? En trabajos agrícolas, trabajo alcantarillado, cianuro en industrias metalúrgicas, mineras, óxido nitroso, antes se usaba más en hospitales, actualmente no es muy común, pero los primeros básicamente es en esas fuentes de exposición. Metales pesados, estos sí son muy, muy importantes. El plomo es un agente metal que ha inducido intoxicación por mucho tiempo, sobre todo a nivel de zonas cercanas o aledañas a las minas. Recordaron ustedes que el Cerro de Pasco es una de las zonas mineras por excelencia en nuestro país y se ha reportado ya a través de los siglos, años ya, niños que al crecer en ese entorno y al verse intoxicados a través de las aguas con tóxicos ambientales productos de desechos mineros, van a desarrollar el llamado saturnismo. El saturnismo, por ejemplo, es una encefalopatía crónica por plomo. Entonces, estos niños son niños que van a tener déficit cognitivo, problemas de aprendizaje, problemas de memoria, ¿ya? Entonces es muy importante tener en cuenta estas exposiciones y por tanto el lugar de procedencia del paciente. Mercurio, el mercurio principalmente donde plantas también de minería, dentistas trabajan con amalgamas, aunque cada vez menos utilizan el mercurio dentro de sus materiales. Y la industria papelera y de celulosa, ¿ya? Entonces, también puede generar encefalopatía, temblor, irritabilidad. Los efectos son muy comunes. Lo que quiero que pongan atención es a las industrias que están asociadas con estas metales, ¿no? El manganeso, caso de minas, industria metalúrgica, industrias químicas, fábrica de ladrillos, ojo, para las empresas constructoras, y el caso del aluminio, industria del metal en general, ¿ya? Y en el caso de los monómeros son los componentes de los plásticos principalmente. Como pueden ver acá, acrilamida, disulfuro de carbono, estireno, son agentes o compuestos que están en las industrias de plásticos. Por eso dice producción de polímeros, caucho, etc. ¿Ya? Entonces, acá todo lo que es uso de materiales plásticos, producción de fibra de vidrio, que se utiliza bastante para todos los productos que ahora utilizamos en casa.
Efectos también a nivel, en forma crónica, temblores, ataxia, encefalopatía, cefalea, vértigo, encefalopatía, pérdida de audición, ¿ya? Hipoacusia. Y estos son disolventes orgánicos, hidrocarburos, clorados, cloruro de metilo. No me voy a detener con cada uno, pero miren las fuentes de exposición: industria metalúrgica, industrias alimentarias, producción de refrigeradoras, o sea, los frigoríficos, industrias electrónicas. Entonces, por favor, siempre tener en cuenta estas exposiciones. Como verán, los efectos son muy similares. Siempre consideran la encefalopatía, pérdida de audición, ¿ya? En el caso del manganeso, no se olviden del parkinsonismo asociado a exposición de manganeso, por ejemplo. Y los pesticidas. Esto sí no es netamente utilizado solo a nivel industrial, ¿no? Ya sabemos que esos compuestos son parte de los pesticidas prácticamente y se utilizan a nivel agrícola, pero también en casa a veces utilizan algunos de esos productos para lo que son plaguicidas, ¿no? Cuando hay cucarachas, insectos de diferente tipo. Entonces, si hay un lugar que utilice de manera frecuente estos compuestos, puede generar también alteración tóxica a nivel del sistema nervioso central. En el caso, plomo. El plomo, como ya les dije, es un metal pesado, blando, muy difundido en la corteza. La forma más abundante es el sulfuro de plomo. Si bien es cierto, la exposición es en entorno industrial, pero por contaminación de las aguas muchas veces se puede uno intoxicar ya a nivel doméstico y por contaminación alimentaria. La OMS ha definido intoxicación en los niveles de plombemia mayores a 15 microgramos por decilitro. Entonces, la absorción es a varios niveles. Puede ser vía pulmonar, vía intestinal y a través de la piel. El problema con este metal es su distribución. Vean aquí arriba, por favor. Aquí. Tejidos blandos en un 8%, pero los tejidos, en tejidos óseos se puede almacenar hasta un 90%, ¿ya? Un 90%. ¿Y cuál es el problema? Que aquí la vida media es de 20 a 30 años. Entonces es difícil eliminarlo. Y de esa eliminación, claro, se elimina a través de riñón, piel e intestino, pero buena cantidad va a quedar en el organismo. Y es por eso importante el tratamiento precoz. Entonces, las manifestaciones clínicas van a depender del nivel sérico de la plombemia. En una fase subclínica o de impregnación, el paciente generalmente va a estar asintomático, pero ya el nivel va a estar entre 35 a 60 microgramos por decilitro. En la fase clínica, donde el paciente acusa astenia, irritabilidad, mialgias, la plombemia va de 60 a 70 microgramos por decilitro. ¿Ya? Y acá puede afectar ya lo que es sistema nervioso central, alteraciones a nivel neuromuscular, renal, hematopoyético y gastrointestinal. El diagnóstico se hace, como imaginarán, pues en base a un dosaje sérico de la plombemia total, el dosaje del zinc protoporfirina, y finalmente se puede solicitar lo que es la lámina periférica y se observa este punteado basófilo que observan en la lámina. ¿Cuál es el tratamiento? La intervención médica, ya con una plombemia más de 10 en caso de niños, más de 25 en adultos, va a incluir lo primero, que es alejar al paciente de la fuente de exposición, cosa que es complicada cuando el paciente vive en una zona minera, ¿no? Eso nos indicaría que debería mudarse el paciente. Se imaginarán que poblaciones enteras no van a poder, pues, mudarse o alejarse de la fuente de exposición. El tema ya es a nivel de salud pública, donde debería haber regulación de estas mineras. Pero, dado que siempre la economía va a ser la más favorecida, entonces es donde se permite, pues, todo este tipo de industria a costa de la salud de la población. El tratamiento quelante se aconseja cuando la plombemia es mayor de 60 microgramos por decilitro, ¿ya?
¿Qué se debe hacer? Tratamiento quelante, es decir, aplicar compuestos que van a unirse al plomo para mejorar su eliminación en un corto plazo y ya no que quede almacenado en los tejidos óseos de manera prolongada. Entonces usamos el hidrato sódico cálcico, aquí están las dosis, y por 5 días consecutivos. Otra opción es el dimercaprol, cuando ya el paciente está encefalopático, y el ácido dimercaptosuccínico es otra opción al tratamiento. Los plaguicidas, les decía pues que estas son sustancias empleadas para destruir plagas. Entonces generalmente la industria agrícola o ganadera es la que utiliza todos esos compuestos. Pero en casa a veces los usamos para un fin insecticida y allí es donde puede intoxicarse la persona. Es decir, la intoxicación doméstica es más en forma aguda. Difícilmente se va a dar en forma crónica. Hay compuestos inorgánicos, plaguicidas, y compuestos orgánicos. Dentro de los orgánicos tenemos a esos organoclorados, organofosforados, piretroides. Todos estos los encontramos en los insecticidas. Y acá un artículo bonito, miren acá, 2014, un poco antiguo, pero dice, neurotoxicidad de pesticidas como agentes disruptores endocrinos. Pero aquí en la parte final de este resumen, dice así, los cambios neuroquímicos provocados por la exposición a estos plaguicidas durante el desarrollo cerebral, ojo, constituye alto riesgo, porque son capaces de interferir con procesos de neurogénesis y sinaptogénesis. Es decir, en la formación o desarrollo cerebral ya puede haber una interferencia bastante importante que va a afectar todo lo que es el desarrollo cognitivo. Les contaré que yo como neuropediatra veo bastantes pacientes con autismo y esto sinceramente está aumentando bastante. Y los padres preguntan, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué ahora todo este tema de autismo o trastorno del desarrollo ha aumentado tanto? Si bien es cierto, están vinculados a factores genéticos, también debe tomarse en cuenta este tema, los que son tóxicos medioambientales, y ver en qué medida esto podría estar alterando el desarrollo cerebral y la función cerebral, ¿ya? No hay una conclusión al respecto, pero podría tener relación. Entonces, como dice acá, puede afectar funciones cognitivas motoras que se observan en etapas posteriores de la vida. Cocaína, bueno, esta droga ya bastante conocida, que va a generar un abuso bastante importante por grandes comunidades. La cocaína va a actuar inhibiendo la recaptación de monoaminas, serotonina, dopamina, noradrenalina, y de esta forma genera adicción, ¿no? En un principio placer y luego una adicción y una dependencia que altera a largo plazo ya todo lo que es la personalidad del ser humano. Es una amina simpático-mimética, por eso va a tener efectos adrenérgicos y va a generar anorexia, o sea, falta de apetito, inhibición del sueño por acción sobre el hipotálamo, sistema reticular ascendente y el cerebelo. Entonces, las formas de consumo son múltiples, como ven, a nivel oral la consumían nuestros antepasados, ¿no? Las hojas frescas de la planta, las hojas de coca para mejorar la tolerancia en altura. ¿Ya? Pues es una droga simpático-mimética, o sea, activa a la persona. Entonces, hasta ahí estábamos más o menos bien. Luego tenemos la vía nasal, clorhidrato de cocaína pulverizada. Por aspiración, el llamado crack, que tiene un efecto más rápido, intenso y breve. Y bueno, uno de los más potentes, que es la de forma intravenosa o clorhidrato de cocaína disuelto en agua. Y otras mezclas que asumen otros nombres, ¿no? En donde mezclan pues cocaína con heroína para aumentar los efectos adrenérgicos y la sensación pues de placer del paciente, ¿no? Entonces, como saben, estas drogas, ya lo vieron seguramente en psiquiatría, si han llevado, van a generar primero bienestar, luego euforia, después dependencia y finalmente abstinencia. Esto último de abstinencia significa que si dejan de consumir una droga, pues se van a dar una serie de síntomas y signos a nivel físico y psicológico. Y los efectos
a nivel tisular son los de generar vasoconstricción periférica, taquicardia, aumento de la contractilidad cardíaca, hipertensión, midriasis, temblor, sudoración. Todo lo que son efectos simpático-miméticos, por acción donde en los receptores alfa y beta adrenérgicos. También genera un incremento de la temperatura por incremento de la actividad física y es un estímulo potente de todo lo que es el sistema nervioso central por acción dopaminérgica y la generación de placer siempre, ¿no? Bueno, aquí los síntomas de una abstinencia aguda y una abstinencia prolongada. En una abstinencia prolongada lo que se va a dar son síntomas depresivos menores y en una abstinencia aguda, pues, fatiga, insomnio nocturno, pero luego hipersomnia diurna, se la pasan durmiendo de día, incremento de apetito y agitación. Y dentro de los efectos neurológicos pueden llegar a tener convulsiones, cefalea, mareos y hasta hemorragia intracraneal. Y dentro de trastornos ya a nivel psiquiátrico, el consumo de cocaína genera pues trastornos del estado del ánimo, trastornos psicóticos, ansiedad, trastornos de impotencia sexual y alteraciones del sueño. Entonces, como ya ustedes conocen pues bastante de los efectos de estas drogas, solo es un recordar y de todo ello. Como es con dosis bajas, la alteración es menor, digamos, entre comillas, y con dosis más altas ya las alteraciones son cada vez más potentes. Entonces, dosis bajas, insomnio, aumento de rendimiento intelectual en un inicio, hiperactividad motora, son personas muy extrovertidas, ¿no? Disminuye la fatigabilidad, no se cansan, o sea, por eso parece lo máximo, ¿no? La droga, y de repente habrán visto por ahí algunas películas alusivas donde utilizan estas drogas y potencializa incluso el rendimiento cerebral, pero eso pues es a corto plazo, ¿no? Cada vez con la cronicidad y dosis más altas van a haber problemas, alteraciones de la capacidad crítica discriminativa, aparecen las ilusiones o alucinaciones, estereotipias, bruxismo como síntoma de ansiedad y hasta convulsiones y la muerte, ¿no? Y miren aquí, para no poner tanta letra, ya sé que es un poco cansado. Acá pueden observar unas resonancias donde hay un paciente con leucoencefalopatía por un daño de la sustancia blanca producto de intoxicación por cocaína, por consumo de cocaína, ¿no? Observan aquí una hiperseñal periventricular anterior y cómo esta va incrementándose en el tiempo. Luego aquí está afectando las zonas posteriores, subcortical posterior. En la tercera imagen se observa cómo ya hay una afectación de la sustancia blanca un poco más uniforme y bilateral. Aquí en la cuarta diapositiva es mayor el compromiso. Y a largo plazo lo que se observa, pueden comparar la sexta imagen con la primera, y hay una ventriculomegalia. Y hay mayor acentuación de los surcos cerebrales. Todo esto traduce una atrofia cerebral córtico-subcortical, es decir, muerte neuronal. Nada más, nada menos. ¿Ya? Muerte neuronal. Cannabis, marihuana, Ámsterdam. ¿Se acuerdan, no? Entonces, en la marihuana, bueno, el nombre es cannabis sativa, una de las especies más conocidas, se obtiene a partir de las flores secas del cannabis. ¿Ya? El mecanismo de acción principalmente es a nivel de la modulación del glutamato y del GABA. Va a estar implicado en lo que son mecanismos neurocognitivos, aprendizaje, memoria, emociones, refuerzo, ingesta de comida, neuroprotección, dolor y conducta motora. Entonces, el cannabis va a actuar sobre receptores que todos tenemos fisiológicamente en nuestro organismo, no solo en el cerebro, sino en toda la economía del organismo, ¿ya? Entonces modula en forma normal todas estas acciones o funciones. Podemos ver acá mejor, más detallado.
En relación al hipotálamo, los receptores del cannabis tienen que ver con control de apetito, niveles hormonales y conducta sexual, ganglios basales con lo que es planificación y control motora. En el ganglio estriado involucra lo que es el sentimiento de gratificación. Amígdala cerebral, responsable de todo lo que es regular ansiedad y emociones y miedo. Tronco encefálico, reflejo de vómito, sensación del dolor. Neocorteza, funciones cognitivas, funciones superiores. Hipocampo, lo que es memoria y aprendizaje, ¿no? El hipocampo es la zona donde se retiene todos los datos que vamos aprendiendo. Y cerebelo para lo que es coordinación, control motor. Aquí pueden observar los receptores que tenemos principalmente son el CB1 y CB2. CB1 se localiza en el sistema nervioso central y poco a nivel periférico, y el CB2 está principalmente en periferia, en lo que son células o órganos del sistema inmune, o sea, ganglios, ¿ya? Entonces, cuando estudiamos las plantas del cannabis, este tiene varios componentes. Uno se llama THC, que es el tetrahidrocannabinol, el CBD o cannabidiol, y el CBN, que es el cannabinol. Cuando se fabrican por primera vez productos terapéuticos a partir de la planta de cannabis, lo que hacían al principio era extractos de cannabis. ¿Cómo es que se utiliza esta planta? Esta planta, alguien por ahí la usó para aliviar a aquellos pacientes que tenían mucho dolor. Y claro, lo consiguieron. Entonces su primer uso fue en pacientes oncológicos. Tiempo después, a alguien se le ocurrió darle a una niña que tenía síndrome de Dravet, que es una epilepsia de difícil control. ¿Qué encontró? Que mejoró. Y dijeron lo máximo en la marihuana. Lo malo es de que tenía efectos secundarios. ¿Y a qué se debía? A que uno de estos agentes, o uno de estos, digamos, componentes del cannabidiol, que es el THC, genera muchos efectos secundarios. Y es el que da la dependencia, prácticamente. ¿Ya? Entonces, actualmente lo que tenemos por si acaso en el mercado para uso terapéutico de cannabis es el cannabidiol. Este componente del cannabis se utiliza actualmente en lo que es epilepsia refractaria, en pediatría, en algunos tipos específicos de epilepsia, y está como una alternativa para epilepsias de otra causa, pero que son refractarias a tratamiento. Se utiliza en oncología, como les dije al principio, para dolor oncológico, ahí sí va el THC, y se utilizan también en algunas patologías como esclerosis múltiple para regular espasticidad. Entonces, si bien es cierto, esta es una clase de intoxicación crónica del sistema nervioso central, me pareció relevante que toquemos este tema de los efectos terapéuticos del cannabis, ¿ya? ¿No? Acá, a diferencia de los tóxicos que hemos mencionado al inicio, a nivel industrial, el cannabis actúa en forma neurotóxica cuando se utiliza de manera inadecuada, cuando se utiliza toda la planta, para empezar, de manera indiscriminada y crónica. Pero ya mediante un uso terapéutico, con una depuración y el uso solamente de este componente, el paciente que tiene la indicación puede mejorar ostensiblemente. ¿Está bien? Entonces, esto es algo muy, muy importante. Los efectos crónicos pueden ver allí: alteración de la memoria, empeoramiento de la conducción nerviosa, mayor riesgo de accidentes, peor rendimiento a nivel laboral, mayores conflictos, ausentismo escolar o laboral, abandono de estudios, ¿no? Ya hablando de su efecto neurotóxico, claro. El abuso o dependencia, ya saben que genera problemas a nivel social, ¿no? A nivel social, escolar, laboral. No voy a repetir esto de acá porque los síndromes de abstinencia o los síntomas de abstinencia son similares a todas las drogas. Y acá está nuestra plantita, la marihuana o cannabis sativa. Y aquí a la derecha, pues, una de las presentaciones a la venta en el mercado nacional, regulado por DIGEMIT, claro está, que es el cannabidiol o aceite de cannabidiol. ¿Ya? Aquí tienen algunas de las indicaciones a su mano derecha: dolor, náuseas y vómitos,
espasticidad, como en el caso de esclerosis múltiple, epilepsia refractaria. Como ven, los precios han bajado bastante porque hace unos meses eran bastante caros y poco asequibles a la población. Pero ojo, no es que cualquiera pueda recetar cannabidiol, ¿ya? Y el paciente debe estar inscrito en Digemid para poder ser un comprador de esta sustancia y se tiene que verificar el diagnóstico a nivel central, ¿ya? No es de uso tan indiscriminado en nuestro país. Y finalmente, pues, el alcohol etílico. De todo lo que he mencionado, el alcohol es el más benigno, benigno socialmente hablando, ¿no? Cuando se utiliza, ya sabemos, de manera esporádica, sus fines de semana, por ahí, que están haciendo sus fiestas COVID. No hay que hacer fiestas COVID, jóvenes, no se emocionen, por favor. Pero a nivel de alcoholismo crónico, ya sabemos que el alcohol genera muchos problemas. Entonces se reporta atrofia del lóbulo frontal, miopatía alcohólica, polineuropatía, neuropatía óptica. ¿Okay? Las consecuencias del alcoholismo afectan todos los órganos y sistemas, pero hablando de lo que nos atañe el día de hoy, que es la afectación neuronal, produce amnesia, pérdida de la conciencia de diversa duración, disminuye el autocontrol, ya sabemos que el uso de esta sustancia pues genera muchos accidentes, pérdida de las funciones motoras, afecta la concentración, pérdida progresiva de la memoria. Observan acá una resonancia, en corte coronal normal de un paciente de 43 años y a la derecha un símil con un paciente de 43 años alcohólico. Algo similar a lo que vimos con cocaína, donde había una atrofia córtico-subcortical importante. Acentuación de surcos, menos lóbulos, ventriculomegalia bilateral, y se visualizan más las cisternas, casualmente por esta atrofia. Y a la mano derecha una tomografía con similares hallazgos, ¿no? Donde resalta mucho la dilatación ventricular. Y recuerden que algo más, ¿no? Una mujer gestante alcohólica también va a inducir efectos adversos en el bebé, el llamado síndrome alcohólico fetal, que al afectar a través del pase placentario al bebé, tiene riesgo de tener una serie de alteraciones neurocognitivas y del desarrollo psicomotor. Muy bien, esto es lo que quería compartirle sobre lo que es intoxicaciones. No sé si habrá alguna duda, alguna pregunta. Nada, todo claro, no máximo. Ya, Félix, dime por favor. Doctora, tenía una consulta. ¿Cómo era el tratamiento contra la abstinencia del consumo excesivo de marihuana? ¿En qué consiste ese tratamiento? En marihuana generalmente es retirarle la exposición y utilizan lo que son benzodiazepinas a veces para ayudar a controlar la ansiedad del paciente. El manejo de estos pacientes con dependencias por abuso de drogas, el manejo es con psiquiatría. ¿Ya? O sea, a diferencia del plomo, por ejemplo, que dijimos que había tratamientos quelantes, eso no existe en marihuana, sino utilizan tratamiento psicotrópico, ¿ya? Para bajar la ansiedad, para mejorar la depresión. Entonces ahí usan ansiolíticos, antidepresivos y psicoterapia en las unidades de abuso de drogas. Gracias, doctora. ¿Ya? ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna duda? Ya saben, no uso mucho alcohol, chicos, por favor. No se emocionen los fines de semana. Muy bien, jóvenes. Entonces, eso sería todo lo que quería compartirles. Espero que les haya sido de utilidad. Recordar que el objetivo de esta sesión es conocer los diferentes neurotóxicos, cómo actúan a nivel del sistema nervioso central y siempre indagarlo, no pasarlo por alto a la hora de hacer sus anamnesis. ¿Está claro? Muy bien. Entonces, eso sería todo. Terminamos por hoy. Buenas tardes.
Gracias por su asistencia.